San Juan capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Lo vuelvo a repetir. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hermanos, hay una especie de una sensación agridulce, ¿no? En estos tres versículos. Que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, ¿no? Y para comenzar quiero que ustedes recuerden que, como dijo el pastor el otro día, tenemos que tener en cuenta que desde el último libro que se escribió en Malaquías, desde la última letra, de la última palabra del libro de Malaquías, hasta este tiempo de Juan, pasaron no menos de 400 años. Algunos dicen 500, otros 400. 400 años de silencio, hermano, de parte de Dios. Me acuerdo en el libro de Primera de Samuel, que en un párrafo, después de venir del libro de Jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, dice en el libro de Samuel: y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Era tiempo de oscuridad, tiempo de incertidumbres, de revoluciones. Imagínense lo que pasaría en el pueblo de Dios y en el mundo entero, 400 años sin hablar el Señor de nuevo con su pueblo. Nunca una palabra de ningún otro profeta había sido escuchado por las calles de Jerusalén. Cuánta oscuridad habría en esos corazones, cuánta sed de Dios, cuánta sed de justicia, cuánta sed de sentir en el corazón una palabra del Señor. Hermanos, nosotros como creyentes, cuando pasa un domingo o dos que vamos a la iglesia y sentimos que Dios no nos habló, y en la semana leemos y ya no nos desesperamos, sino sentimos que Dios habla a nuestros corazones. Una semana, 2 o 3 días, ya te impacienta. Imagínate 400 años de un pueblo sin escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué no la escuchaba? Seguro que por lo que ya sabemos, porque había mucha rebeldía. Habían matado a todos los profetas, habían acallado todas las voces cuando Dios se le mandaba. A veces, lo aprendimos en el libro de Romanos, una de las formas en que Dios expresa su ira no siempre es con un fuego consumidor, con una inundación terrible, no siempre es como una consecuencia directa de la desobediencia. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Sino que a veces la ira de Dios se manifiesta cuando se aleja el Señor. Y más para un creyente, cuando vos sentís que Dios está lejos, tu espíritu prácticamente te obliga a que te humilles y vuelvas a buscar el rostro del Señor. Una de las formas que tiene Dios es hacer silencio. Como dice el libro de Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía, como diciendo, los voy a dejar hacer. En esta situación vino el Señor Jesucristo a la tierra. En esta oscuridad vino el Señor Jesús a la tierra. Por eso hubo una profecía que dice: y el pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Hermanos, porque Él era la luz que ese pueblo necesitaba en ese momento, y que todos los hombres necesitamos en algún momento de nuestras vidas, el Señor Jesús. Entonces empieza este versículo diciendo: y aquella luz verdadera. Primero, quiero definir un poco, hablar un poco de la luz del Señor, porque la palabra de Dios
no solamente uno puede ver que hay una lucha del bien contra el mal, sino que muchas veces habla la palabra de que la lucha es entre la luz y las tinieblas. Meditando me pregunto, ¿no? Después de 2000 años, o 4000 o 5000 años de la escritura, desde que empezó Moisés con el Pentateuco, a veces hoy, hasta los días de hoy, vemos que el bien, estamos tan corrompidos que no es difícil distinguirlo. Te ponen situaciones que vos decís, y el bien, no sé, mirá, este robó, pero es para darle alimento a su hija que se estaba muriendo de hambre. Entonces uno se para, pero está mal, está bien, pero cuando Dios define las cosas con luz o tinieblas, no hay equivocación, hermanos. Y la Biblia, mucho en el Nuevo Testamento, está dando la pelea entre la luz y las tinieblas. Hasta el punto que aquel que en el día del juicio sea hallado un perdedor, sea hallado alguien que no alcanzó a estar con el Señor, ¿a dónde va a ser arrojado? A las tinieblas. Porque esto es una lucha entre la luz y las tinieblas. Qué lindo que el Señor lo definió de esta forma, porque la luz es inconfundible. Y dice la palabra de Dios, aquella luz verdadera. Porque Juan, cuando tenía en su mente a los griegos decían que todas las cosas que están en este mundo, que ellos le llamaban el inframundo, todo estaba con defecto. Una silla tenía defecto, una mesa tenía defecto, todo era defectuoso, el cuerpo defectuoso, pero que en el otro lado, en el otro mundo, en el más allá, estaban todas las cosas perfectas. Dice que hay muchas sillas, pero allá estaba la silla perfecta. Estas son todas copias imperfectas. En el otro lado estaba la puerta perfecta, el Dios perfecto, la luz perfecta. Y Pablo, cuando hablaba a los griegos, y aquella luz verdadera, está hablando, esa luz perfecta vino a este mundo. La traducción de verdadera no es solamente para distinguir lo verdadero de lo falso, sino cuando dice aquella luz verdadera, está hablando de aquella luz genuina, aquella luz perfecta venía a este mundo. Hermanos, el Señor es luz, y así como es esta forma de expresar y de hablar de Él, que Él es luz, es la forma de ser Él. Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es sí y amén. En Él no hay sombra de variación. El Señor, una de las mejores formas que tenemos para hablar de Él, es que es luz. Jesús, la forma de su personalidad, te das cuenta que es blanco o negro. El que dice Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Luz o tiniebla, no hay término medio. También dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio con el Señor Jesús. Cualquiera que queriendo servirme a mí, poniendo la mano en el arado, mira para atrás, no es digno de mí. Ninguno puede servir a dos señores. Siempre el Señor muestra que es o blanco o negro. ¿Estamos con Él o no estamos con Él? ¿Somos a favor de Él, amigos, o somos enemigos? El que no es conmigo, contra mí es. No hay un neutral para el Señor, porque es luz o tinieblas. Esa es la personalidad de nuestro Dios. Dice en primera de Juan capítulo 1, versículo 5-6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, Él es luz, Él no quiere nada impuro, Él no quiere pecados ocultos, Él no quiere nada, que delante de Él están manifestadas todas las cosas, porque Él es así, Él es luz. Hermanos,
La Biblia muestra que aparecieron muchas personas que la gente lo han confundido con luz y los han seguido. Muchos líderes han aparecido. Voy a leer un poco algunos líderes, ¿no? Dice en Hechos capítulo 5, versículo 36 y 37. En el libro de los Hechos dice, en el capítulo 5, versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Vieron? Aparecen personas que la gente se lo confunden con alguien de luz. Dice el versículo 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. En Hechos 21:38 le dicen a Pablo, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Personas que abandonan todo por seguir a alguien y son defraudados, porque esa alguien no es la luz que Dios está manifestando en esta historia, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En Lucas 23:19 dice, mas toda la multitud dio voces diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. En Hechos 8, del 9 al 11, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Hermanos, siempre aparecen personas que quieren atraer a otras, y muchos son engañados. El Señor Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. No lo sigáis ni le oigáis. Hermanos, nuestro Señor es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y también quiero hacer una comparación, ¿no?, con Juan el Bautista. El pastor habló el otro día de Juan el Bautista. ¿Saben lo que dijo Jesús de Juan el Bautista? Jesús dijo en Mateo 11:11 y también en Marcos, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Jesús dijo, de entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor, no se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Eso dijo por un lado. Y por el otro, mire lo que dijo en San Juan 5:33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Hermano, Juan el Bautista, Dios le dice, él era una antorcha. Él era una antorcha, pero yo soy la luz del mundo. Juan el Bautista era el más grande, de los que nacieron de mujer, el más grande según Jesús. Pero al lado de él es una antorcha. Y ese es el más grande de los hombres. Hermanos, cuán grande que es el Señor. Dice, yo soy mayor porque mi testimonio es mayor, porque las obras que yo hago hablan de mí. Seguido a eso, hermanos, los discípulos de Juan, por un tiempo, dice acá, se quisieron regocijar, amparar en la luz de Juan. Y por más que haya sido el hombre más grande, a los ojos de Jesús, hay alguien que es mucho mayor que Juan, que es nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes. A veces pasa que vienen siervos que uno, no sé, se quiere amparar o regocijar en esa luz que Dios le está dando a ese siervo. Pero nunca olvidemos que sobre ese siervo está la luz verdadera, la luz genuina, que es nuestro Señor. Hermanos, como dijo el pastor, todo siervo tiene que menguar para llevar la mirada a esta luz que te fulmina.
Ningún verdadero siervo quiere acaparar la vista. Lo hizo Juan el Bautista, lo hicieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque por más grande que sea alguien, es apenas una antorcha o un fosforito comparado con nuestro Señor Jesucristo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Hermanos, el Señor Jesucristo no es para una multitud donde entran todos sin especificar a quién. La salvación es personal. Esta palabra que dice alumbra a todo hombre es porque el Señor para eso vino, para alumbrar a todo hombre personalmente. Todos los hombres en algún momento se van a encontrar con este evangelio, con esta luz, y por más que Él alumbre a todos, algunos rechazan esa luz y otros la van a aceptar por la gloria del Señor. Hermanos, cuando el Señor Jesús estaba en este mundo, por donde iba alumbrando. Y la gente se le iba acercando. Y la gente le iba proponiendo, Señor, te seguiré, Señor, esto. ¿Por qué? Yo me imagino por qué. Porque para cada una de esas personas, ese fue el momento más importante de su día, de su vida. Mirá como dice Lucas 9, del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a su muerto, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. Él no estaba diciéndole nada, pero ya todos querían tomar decisiones, porque se encuentran con la luz verdadera, hermanos. Y dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Hermanos, dice acá, Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Yo te quiero preguntar, cuando el joven rico se encontró con Jesús, ¿acaso ese no fue el día más importante de su vida? ¿Acaso ese no fue el día que se merece contar de toda su vida? Cuando Jesús se encontró con el fariseo en la casa, cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera, cuando Jesús se encontró con Bartimeo, cuando se encontró con la mujer samaritana, con el endemoniado de Gadareno, con Nicodemo, con Lázaro, con Zaqueo, ¿se acuerdan? Desde arriba de un árbol. Cuando se encontró con Pedro, que se postró delante del Señor, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Cuando se encontró con Pablo, la luz que le cambió la vida por completo. Cuando se encontró con Mateo, que abandonando el banco donde estaban las monedas, se paró y le empezó a seguir. Cuando se encontró con Natanael, cuando se encontró con el paralítico, cuando se encontró con María y Marta, cuando se encontró con Pilato, cuando se encontró con Herodes. ¿Acaso hubo un momento más importante en la vida de Pilato que cuando estuvo con el Señor Jesús? Jesús es la luz verdadera, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús alumbra, mas no todos le siguen. Jesús estuvo 3 años alumbrando a Judas, mas él lo entregó. Él alumbra, porque la luz no puede dejar de ser luz por donde vaya. Hermanos, cada uno de estos que la hermosa Biblia nos muestra, cada uno nos muestra el momento más importante de su vida. La viuda de Sarep, la viuda de Naín, la mujer que tocó el manto, todos tuvieron ese día especial a donde se encontraron con el Señor Jesús. Y dice la palabra, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Hermanos, la salvación es personal. Estoy seguro que tú que estás del otro lado tuviste tu día especial, donde esta luz llegó a tu vida. Yo tuve mi día,
que lo recuerdo. ¿Te acuerdas los que venían de Maús? ¿No ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría las Escrituras? Hermanos, todos los cristianos hemos pasado por ese día a donde la luz que alumbra a todo hombre nos encontró. Hermanos, cuando estemos allá en el cielo, va a haber muchos que mirando en el pasado van a decir, yo tuve esa oportunidad, pero no la vi. Él se presentó. Dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcáis tu corazón. Hermanos, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Todos estos tuvieron un encuentro con la luz que alumbra a todo hombre, de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua. Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, todas estas personas tuvieron un día aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Amén. Yo la tuve, tú que estás del otro lado también. Y si no la tuviste, búscala. Encerrate en tu pieza y empiezas a pedirle al Señor que hable a tu vida y ponete a cuenta con este Señor. Reconciliate, busca el perdón, humillate, arrepentite. Pero el día que suceda eso, vas a ver que esta luz es maravillosa. Amén. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el creador de este mundo, ¿no? Sin Él, nada de lo que fue hecho, ha sido hecho, fue hecho. Lo dijo mi hermano Esteban el otro día. Y también Esteban leyó este pasaje que te invito a leer en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso dice San Juan, en el mundo estaba. ¿Por qué? Porque Él hizo el mundo y dice que sin Él las cosas todas subsisten, sobreviven. ¿Por qué? Porque Él está. Hermanos, hay algunos teólogos, entre comillas, que dicen, sí, Dios creó al mundo, nos puso a los hombres y chau, y se fue, y nos abandonó como el Señor de las viñas. No, hermanos, el Señor siempre estuvo en el mundo. ¿Te acuerdas cuando vimos en Romanos capítulo 1, versículo 20, que decía así? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hermanos, el Señor siempre estuvo en el mundo. El Señor siempre está y siempre va a estar. Cuando Él se fue, ¿qué dijo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a estar en el futuro, está en el presente y siempre estuvo el Señor en el pasado, ahí en el mundo. Cualquiera mirando su creación podía entender que había alguien que era todopoderoso y que era Dios. Siempre estuvo en el mundo. Pero ahora fue el momento más glorioso de la historia de la tierra, cuando este creador se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo
la palabra se hizo carne. Aquella luz verdadera que estaba en el mundo estaba, y Él vino. Dice, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hermanos, ¿qué significa esta palabra que a lo suyo vino? Hermanos, dentro de toda la creación, dentro de todos los pueblos de la tierra, Él no vino a cualquier pueblo. No vino a los griegos, que eran notables. No vino y nació en el pueblo romano, que eran los vencedores de la época. No vino a los egipcios. Vino a su especial tesoro. Vino a la niña de sus ojos, a su pueblo amado. Por eso dice, a lo suyo vino. Vino a la tierra, sí, vino al mundo, sí, pero no fue a cualquier lugar. Fue a su pueblo, a su pueblo. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos, Dios le llamó a su pueblo su especial tesoro. Y Él vino, ¿a dónde vino? A su especial tesoro. Qué recibimiento, ¿no? Qué recibimiento. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. ¿A dónde vino Jesús? A su pueblo especial. ¿Quién hubiera dicho, hermanos, que Él, el Creador, se presentó a su especial tesoro, a su pueblo especial, y su pueblo no le recibió, hermanos? El ministerio de Jesús fue realmente para su pueblo especial, para su tesoro. Te lo recuerdo con una palabra en Mateo 15, 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, los discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hermanos, bueno, Dios es amoroso, misericordioso, y la verdad que cuando uno va con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo, Él no te va a despreciar. Pero estas palabras dejan en claro que a lo suyo vino, a su pueblo, a Israel. Le dijo, no, yo no voy a sacar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. He sido enviado específicamente a la casa de Israel. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que vino a lo suyo y los suyos, su pueblo, no le recibió por la dureza del corazón. Hermanos, quizás una de las, me supongo, ¿no? Ya pienso que el pueblo de Israel lo ha entristecido el corazón del Señor muchas veces, pero esta fue una cosa muy notoria. Hay una palabra que está como si fuera una queja del Señor en Isaías, capítulo 1, cuando empieza el primer capítulo de Isaías, versículos 2 y 3, y dice, oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová,
Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hermanos, Dios está diciendo, hasta un buey conoce al dueño. Hasta un burro, un asno conoce el pesebre de su jefe, de su amo. Mi pueblo no me conoce a mí, hermanos. Es como una queja de Isaías, y es una sentencia porque eso fue lo que sucedió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, ahora con esto voy a terminar en esta noche con dos reflexiones. Jamás tiene que reinar sobre nosotros la soberbia, ¿no? De decir, este pueblo no recibió, pero nosotros la recibimos. Porque no es así, hermanos. Voy a leer un par de pasajes para que nos demos cuenta que nosotros, el mundo no lo recibió. Si el pueblo no lo recibió, el mundo menos. Dice en San Juan 3:19 lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y te voy a preguntar, porque acá dice todo aquel que hace lo malo. ¿Y qué aprendimos en Romanos? Aprendimos que todos estábamos haciendo lo malo, que todos lo abandonamos. Dice en Romanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, mi primera reflexión es, nosotros éramos iguales, nosotros no vinimos a la luz. Y ahora voy con mi pasaje que constantemente en todas le meto el bocadillo siguiente, que está en San Juan, lo que estamos estudiando. Capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese dice San Juan 6, 44. Y 11 versículos después, en el 65, 21 versículos después dice, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, aquella luz verdadera no solo vino a este mundo, no solo murió por nosotros, sino que Él se encargó de atraernos hacia Él. Porque nosotros también éramos peor que su pueblo escogido. Nosotros también le dimos la espalda al Señor, como dice Isaías. Nosotros también cada uno se apartó por su camino. Nosotros no somos mejores. Y gracias a la gracia del Señor, que Él nos buscó a nosotros. Nosotros amábamos más las tinieblas que la luz. Si no fuera por Él, que cambió nuestro corazón, que nos hizo nacer de nuevo, jamás hubiéramos optado por entregarnos al Señor Jesús. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Ese arrepentimiento de aquel día fue gracias a Él, porque Él cambió tu corazón primero, para que puedas optar por esta luz. Esa es mi primera reflexión. Nosotros no hemos sido mejor. Y la segunda está en dos versículos que con esto voy a terminar. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y algo más fundamental, porque el Señor lo dijo. En Mateo 5:14, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, con esto quiero terminar. Qué increíble que la luz genuina
como dice la verdadera traducción, aquella luz verdadera, la más grande de todas, diga de nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Cuánta grandeza que hay de nuestro Señor para dejarnos participar de su obra. Yo soy la luz, dice el Señor. Lo vamos a ver en San Juan. Pero qué cosa que la luz única y verdadera diga de nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Eso nos muestra como Romanos nos enseñó que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Es nuestro hermano mayor. Pero cuánta grandeza que hay de este Señor que nos invita a nosotros a fundirnos en Él para alumbrar como Él. Y para ser como Él, como empecé al principio de este estudio, sin nada de sombras en nuestra luz, sin pecado, sin mala conciencia. Hermanos, no hay nada mejor para un cristiano que ser verdadero, que ser realmente lo mismo en todos lados, llegar a una sola verdad, y esa verdad ser un hombre espiritual. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere, que realmente seamos como Él. Amén.